que mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y tú eres fiel, Señor. Gracias, Dios, porque tú nunca nos fallas, sino tú sigues siendo fiel. Gracias, Dios. Y hoy, hermanos, vamos a cantar esta alabanza con fe y vamos a creer lo que dice. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno
Lo has dicho y yo sé que así será. Hemos estado, el domingo pasado hablamos de la familia, ¿cuántos lo recuerdan? Amén, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Sí? Y vemos en la palabra de Dios que una mujer salvó a toda su familia de la destrucción. Su nación iba a ser destruida, pero por la fe de esta mujer toda su familia se salvó. Lo vemos en la palabra de Dios. También vemos que un hombre a punto del suicidio, estaba trabajando, se iba a suicidar. Por medio de la fe, por medio del creer en el poder de Dios, salvó su vida y llevó su salvación a toda su familia. Esa familia fue salva. Y con estos ejemplos yo me puedo preguntar, ¿qué puedo hacer por mi familia? ¿Cuántos se lo han preguntado? Amén. ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? Y como miembro de mi familia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En la palabra de Dios encontramos instrucciones puntuales que Dios le da al pueblo de Israel, que encontramos también a la iglesia, a los primeros cristianos, sobre el comportamiento de cada uno o de parte de la familia, sobre el comportamiento de los padres, de las acciones de los padres, de las acciones de los hijos, de las acciones de la familia. Y nosotros tomamos esa figura de la familia y Dios la pone sobre la iglesia, por eso nos conocemos como la familia de Dios, donde hay hermanos. Amén. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi familia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como padre, como madre? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como hijo, como hermano, como abuelo a lo mejor, como tío, como tía? ¿Cuántos se lo han preguntado? Amén. Y con esto, ¿qué es lo que nosotros podemos entender, iglesia? Es que nosotros tenemos un papel en el cual nosotros podemos ser de bendición en nuestra familia. El plan de Dios para la familia no es una familia maldecida, no es una familia dividida, no es una familia destruida, sino el plan de Dios para la familia es una familia en armonía y es una familia que se edifican los unos a los otros. Y como veíamos el domingo pasado, a través de un hombre, todas las familias de la tierra son bendecidas. Pero así como vemos de este hombre, también conocemos que nosotros podemos ser de bendición para nuestra familia. ¿Cuántos quieren ser de bendición para su familia? Amén. Que en vez de llevar problemas, que en vez de llevar pleitos, que en vez de llevar enemistades, puedas decir: yo soy de bendición para mi familia. Yo soy de bendición para mi esposo. Yo soy de bendición para mi esposa. Yo soy de bendición para mis hijos. Y los hijos puedan decir: yo soy de bendición para mis padres. ¿Cuántos dicen amén? Y cada proceso que Dios pone en nuestras vidas, cada etapa que nosotros vamos viviendo, trae nuevas cosas a nuestra vida. A veces unas son más difíciles de quitar porque se encarnan en nosotros. Se encarnan a lo mejor en la educación, se encarnan a lo mejor en las experiencias que hemos vivido, a los roces que hemos tenido en la vida. Pero cuando Dios nos llama, sabe que nosotros somos imperfectos, sabe que nosotros tenemos fallas, sabe que nosotros tenemos errores. Pero Él, cuando da esos mandamientos, cuando da esos principios, nos los da porque sabemos que nosotros, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, podemos llevarlos a cabo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cada principio que tú recibas de Dios
por más difícil que se te haga llevarlo a cabo, cree en tu corazón que tú lo puedes llevar. Porque si Dios ha dicho que tú lo puedes hacer, nosotros lo podemos hacer. Amén. Y es lo mismo con nuestra familia. Dios pone principios en los hijos, principios en los padres, principios que nosotros tenemos que seguir para que seamos de bendición. Y a lo mejor hoy tú no lo haces de esta manera como lo vamos a ver. Pero no quiero que te sientas condenado, no quiero que te sientas juzgado, sino quiero que te sientas animado a que nosotros lo podemos hacer. Amén. Nosotros podemos ser esos hijos, esos padres llenos de bendición para su familia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Vamos a ver en específico dos, y es de los padres y de los hijos. Acompáñame a Salmos 127:3. Salmo 127:3. Y que llegado el tiempo nosotros podamos, o de nosotros se pueda decir que por nuestra fe, por nuestra obediencia, salvamos a toda nuestra familia. Amén. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Cómo nos dice la Biblia que son los hijos, iglesia? Un regalo. En la versión 60 nos dice una bendición de Dios. ¿Cuántos tienen a sus hijos pequeños? ¿Pueden levantar sus manos? Amén, hasta arriba. Orgullosos de sus hijos, muy bien. ¿Cuántos ya educaron a hijos pequeños? Levanten sus manos. ¿Todos ya educaron a hijos pequeños? ¿Algunos? Amén. Y los hijos ciertamente son una bendición. ¿Cómo tenemos como padres, cómo tienes como padre ver a tus hijos, iglesia? Dilo fuerte, como una bendición. Los hijos no los podemos ver como una carga, no los podemos ver como algo con qué cumplir o algo que limite nuestra vida, limite a lo mejor tu diversión porque antes salías de fiesta y hoy por los hijos ya no, limite tu economía o limite tus sueños. La Biblia nos indica que los hijos son una bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 6, 5, 7. Si los hijos son una bendición, como padres, tenemos que saber que esa bendición se tiene que mantener en la misma línea. ¿Cuántos dicen amén? No podemos nosotros agarrar una bendición de Dios y convertirla en maldición. Amén. Entonces, si los hijos son una bendición, Dios ya puso algo bueno en ti, por lo cual tu hijo tiene que ser dirigido, tiene que ser instruido, tiene que ser educado para seguir siendo ¿qué? Una bendición. ¿Cuántos lo creen así de sus hijos? Amén, nos dice aquí Deuteronomio 6, 5, 7, tú lo puedes leer en tu casa, nos dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y más abajo nos dice, grábate estas palabras, se las dice a los padres, grábate estas palabras y enséñaselas a tus hijos. Y es esa dirección que los niños tienen que tener. Es decir, cuando Dios da la bendición sobre los padres, que son los hijos, lo que los padres tienen que hacer es saber dirigir a esa bendición. ¿Cómo vamos a dirigir a esa bendición? Pues acercándonos a Dios. Nos dice aquí, grábate esas palabras, memorízalas, apréndetelas y enséñaselas a tus hijos desde pequeños, desde chicos, desde que no cumplen el año hasta los 3 años, hasta los 6 años, hasta los 10 años, hasta los 15 años, hasta los 18 años, hasta los 20 años. Mientras esté a tu cuidado, ¿qué tienes que hacer? Enseñarle, ¿qué, iglesia? La palabra de Dios. Dice aquí, grábate esas palabras, enséñalas a tus hijos. Y a mí me queda claro algo, y es que cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, nos lleva a un accionar. Amén. Nos lleva a un accionar. Y no solamente nos tenemos que quedar con la tradición. ¿Por qué te digo esto? Es bueno que tú presentes a tus hijos, es bueno que tú los traigas aquí, des tu ofrenda como nos muestra la Biblia, pero aún más importante es que tú los instruyas.
que tú los eduques, que tú los guíes, que tú seas un ejemplo en tus palabras y en tus acciones para tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque una tradición no puede salvar la vida de tus hijos, pero tú sí. Amén. Porque algo simbólico como traer la ofrenda presentando a tu hijo no lo va a educar, pero tú sí. Amén. Y esa bendición continúa siendo ¿qué? Bendición. Y ese regalo de Dios continúa siendo un regalo de Dios. ¿A cuántos les gustan los regalos? Amén. Y si tú tienes hijos, ahí tienes el regalo de Dios para tu vida. Y tú lo tienes que cuidar, tú lo tienes que guiar, tú tienes que acercarte al Señor, tú tienes que aprender su palabra, tú tienes que aprender sus principios y saber que lo mismo le tienes que enseñar a tus hijos. Aprovecha esta edad, los que tienen hijos pequeños, nos dice Proverbios 22:6, ahí sí acompáñame. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 22:6. Si tú no tienes esa traducción, pues lo puedes ver acá atrás. O si lo gustas leer también en tu Biblia, dice así: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dice aquí, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y en la versión 60 nos dice, instruye al niño. Y en esta versión nos dice, dirige al niño. Y la mejor etapa para que tú dirijas a tus hijos, a tus hijas, es la niñez. Porque si tú así lo haces, cuando sean grandes, dice la palabra de Dios, no se apartarán ¿de qué? Del camino. Amén. Sí van a tener altibajos, sí van a tener cuestiones de su crecimiento, cuestiones de su duda existencial, a lo mejor en la adolescencia, pero nos dice la palabra de Dios, no van a abandonar el camino, porque tú lo has instruido, porque tú le has enseñado, porque tú le has dirigido, y tu hijo sigue siendo una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ora por ellos, enséñales, guíalos, enséñales disciplina, enséñales obediencia. Hoy en esta actualidad, en estos días nos dicen, no regañes a tus hijos, no les pegues, no los maltrates, a lo mejor si se portan mal. Pero la Biblia también nos da los parámetros para disciplinar a los hijos. Nos dice que la vara en el buen tiempo salva el alma del muchacho. Es decir, cuando tú disciplinas a tu hijo, estás salvando su vida de la muerte. Amén. Y hoy quizá nos puedan decir los psicólogos que no le pegues a tu hijo porque lo vas a dejar traumado, que no disciplines a tu hijo porque lo vas a traumar, que no lo castigues porque esto es algo malo para su autoestima. Pero yo te quiero preguntar, ¿Dios te ha disciplinado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios te ha castigado? Porque nos los menciona la Biblia. Dios nos dice que cuando nos recibe como hijos, nos castiga. Y Dios no me ha mandado al psicólogo. No sé si a ti te ha mandado Dios al psicólogo. Amén. Entonces, si Dios lo hace y Dios nos dice, disciplina a tu hijo porque vas a salvar su vida, grábate las palabras de Dios y llévalo por el buen camino. También nos dice que ciertamente nosotros, los padres terrenales, pues educamos o guiamos a los hijos según las enseñanzas humanas. Pero también nos dice que nosotros tenemos que ser sabios con ellos. Es decir, no te digo que le pegues, que lo castigues a lo mejor por tu enojo, a lo mejor porque te fue mal en el trabajo, a lo mejor porque estás muy enojado, no, sino que una corrección cuando el niño se porta mal, una instrucción cuando el niño no tiene claras las cosas, puede salvar su vida. ¿Y de quién es responsabilidad? Dilo fuerte, mía, de los que son papás, dilo fuerte, mía. Porque es el regalo de Dios para tu vida. Amén. Esos son tus hijos. Esos son tus regalos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa cuando los hijos son adultos? A lo mejor tú ya tienes hijos jóvenes, ya pasaron la adolescencia,
ya tienen 20 años, ya trabajan, ya se sustentan, ya tienen a su familia, ya tienen a sus hijos, ya tienen su casa, ya viven aparte, toman sus decisiones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuántos ya tienen hijos así? ¿Pueden levantar sus manos? Amén, pueden bajar las gracias. Lo que tú puedes hacer y lo que nos dice la Biblia es que si tus hijos siguen siendo tus hijos y tú sigues siendo su padre, tienes aún esa responsabilidad con ellos. Responsabilidad de que a lo mejor ya no vas a decirle por qué maltrataste a tu hijo y le das un chanclazo. Pero puedes orar. Amén. ¿Cuántos oran por sus hijos? Intercede por ellos. Ora por ellos. A lo mejor tus hijos no conocen de Dios. Yo aún no tengo hijos, pero no me puedo imaginar yo estando en el cielo y que mis hijos estén en el infierno. ¿Cuántos lo pueden imaginar? Amén. Yo no me puedo imaginar eso, saber que mis hijos se van a perder. Y es lo mismo como padres. Tú no los puedes obligar, tú no les puedes decir, vente a la iglesia si no te va a pasar esto y esto y esto, o vente a la iglesia y por más que les dices, no quieren, pero tú puedes orar por ellos, puedes interceder por ellos, puedes declarar que van a conocer a Dios y que sus vidas van a ser salvas. ¿Cuántos lo creen? Deuteronomio 5:11 y Números 15:18, a partir de Deuteronomio 5 nosotros podemos encontrar que Dios manda los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y Dios les dice, no harás imagen, no harás ídolos. Y después Dios aclara cuáles son las consecuencias de estos pecados. Nos dice, cuando tú cometes esos pecados, los pecados pasan de generación en generación. Pasan de ti a ¿quiénes? A tus hijos. Y nos dice la palabra de Dios hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero también aclara Jehová y dice, pero mi amor es con aquellos que me obedecen y que me aman. Y ese amor yo lo muestro hasta por 10,000 generaciones. Nos dice la Biblia. Pero este es un principio, esta es una enseñanza que tú como papá, que nosotros como hijos tenemos que tener bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los pecados pueden pasarse de los padres a los hijos. Y podemos encontrar tanto pecados como maldiciones, como enfermedades, como condiciones de la vida. Por ejemplo, el papá murió o la mamá murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer y el hijo ya está sintiendo a lo mejor una bolita aquí en el brazo, porque la enfermedad ha pasado de generación a generación. Ciertamente la Biblia nos dice que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Pero nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros pecamos, lo pasamos a los hijos y los hijos pecan. Y las consecuencias son por los pecados de los hijos, pero que los padres traspasaron a las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Qué es lo que hacemos? A lo mejor una condición de pobreza, a lo mejor una condición de pecados. Y lo peor es que mientras más pasan las generaciones, los pecados se agravan. Porque a lo mejor el abuelito murió a los 60 años de borracho por el alcohol. El papá murió a los 45 y el hijo ya está perdido en el alcohol a los 19. El pecado pasó de generación en generación y se fue ¿qué? Agravando. ¿Cuántos quieren romper con esto? Amén. ¿Qué podemos hacer cuando tienes hijos grandes? Pues nos los indica la palabra de Dios. Tienes que romper con eso. Tienes que romper con esos pecados. Tú no le puedes dejar herencias de pecados a tus hijos, de enfermedades a tus hijos. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Tú no puedes dejar eso a tus hijos. Entonces, ¿qué nos indica la palabra de Dios? Tú lo puedes leer, nos dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Cómo es que yo rompo con esto? Amando a Dios y siguiendo sus mandamientos.
Lo rompo con la oración, lo rompo con la intercesión, lo rompo con la fe, pero lo rompo también obedeciendo a Dios, amando a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y vamos rompiendo. Yo te quiero preguntar, a lo mejor tú tienes una condición del alma, de los sentimientos, de las emociones. Eres muy enojona, muy explosivo, muy explosiva. Tienes depresión, tienes tristeza. ¿Eso es lo que le quieres dejar a tus hijos? ¿A tus hijas? Como tú te sientes, que a veces a lo mejor piensas que ya no tiene sentido la vida, a lo mejor piensas que no puedes salir de esa situación. ¿Eso quieres que sienta tu hijo y tu hija? Entonces, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Romperlo. Amén. Romperlo. Tus hijos pueden ser chicos, pueden ser grandes. Tú puedes identificar esos pecados que están pasando o esas malas acciones que están pasando a tus generaciones. ¿Cómo los puedes romper? Nos dice la palabra de Dios, aquellos que aman y obedecen a Dios, el amor de Dios es para ellos y hasta por 10,000 generaciones. Amén. Que no solamente tus hijos vivan bien, sino que ya seas abuelito y veas a tus nietos bien, veas a tus bisnietos bien y por más generaciones. Y digas, yo amé a Dios, yo obedecí y mis generaciones están siendo bendecidas. Amén. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tú vives, ¿cuántos viven? Levantan sus manos los vivos, hasta arriba. Si tú aún estás vivo, aún estás sembrando sobre tus generaciones. Si tú aún estás vivo, aún estás sembrando sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Entonces, no es que tú digas, bueno, ya me conformo con esta situación, ya me faltan poquitos años de vida, ya me contento con lo que tengo, ya me contento con lo que soy. Si es la voluntad de Dios, pues voy a seguir así. No, iglesia. Si tú puedes romper algo, rómpelo ya. Rompe esos hábitos, rompe esos pecados. Dile a Dios que quite la depresión, dile a Dios que quite el orgullo, dile a Dios que quite el enojo, porque es lo que tú vas a estar sembrando para tus generaciones. Pero si tú hoy lo rompes, en tus generaciones también vas a sembrar que se rompan esos malos hábitos, esos pecados, esas palabras, esas enfermedades. Amén. Enfermedad de la diabetes que se transmite. Enfermedad del cáncer, hipertensión. Amén. Tú lo puedes romper. ¿Cuántos sufren de diabetes? ¿Cuántos sufren de hipertensión? ¿Eso le quieres dejar a tus hijos? Rómpelo hoy. Rómpelo mañana. Rómpelo el martes, rómpelo el miércoles. Y dile, Señor, yo estoy aquí, pensé que solo era mi vida, pero veo que no. Tú me has dado regalos y yo quiero que mis generaciones sean bendecidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, rompe lo que no quieres dejar de herencia. Amén. Tenemos que romper esas herencias que no queremos dejarle a nuestros hijos. Amén. Y es Cristo lo que nos muestra esta palabra y que nos dice, tú puedes hacerlo. Tú puedes dejar esas herencias. A lo mejor no van a ser herencias de terrenos, de dinero. A lo mejor es herencia de estudios que ya le hice a tus hijos. Pero ahora aumenta tu herencia en lo espiritual, aumenta tu herencia en el alma, aumenta tu herencia en el cuerpo. Que tú puedas abogar por tus hijos. Que tú puedas orar por tus hijos, que tú puedas interceder por tus hijos, que tú puedas tomar la decisión de decir, dejo esto por mis hijos, por mis nietos y por mis generaciones. Que yo las quiero ver bendecidas. Amén. Es lo que nos muestra la palabra de Dios acerca de los padres. Los hijos son herencia, son bendición de Dios. Nos dice más abajo en Proverbios, en ese versículo que leímos, que los hijos son flechas
de las cuales los padres dirigen hacia dónde va esa flecha. Tú puedes enviar a tus hijos a la perdición o a la vida. Tú puedes enviar a tus hijos a la pobreza o a la prosperidad. Tú puedes enviar a tus hijos a la enfermedad o a estar sanos. Amén. ¿A dónde dirigimos a esos hijos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Pueden levantar su mano? Todos somos hijos. Acompáñame a Proverbios 6:20. Vamos a leer al 23. Vimos un poco acerca de los padres. Proverbios 6:20, 23. Dice así: Hijo mío, obedece a los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Nos dice Proverbios. ¿Me puedes acompañar a Éxodo 20:12? Éxodo 20:12, que lo retoma en el Nuevo Testamento también, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nos dice Proverbios y nos dice Éxodo: obedece, sigue la instrucción, atiende las palabras de tus padres, de tu papá, de tu mamá. Deja que te disciplinen. Nos dice también Proverbios, sigue el consejo. Y Éxodo nos dice honra. ¿Puedes decir conmigo honra? ¿Cuántos son hijos? Todos los hijos repitan conmigo honra. Y la palabra honra puede ser respeto, estima, reverencia, pero en el original, en el griego, la palabra viene y se escribe time, se pronuncia timi. Y la definición más simple de honra es valoración. Entonces, cuando Dios nos da el mandamiento, honra a tus padres, a tu papá, a tu mamá, nos dice, valora a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien sobre la tierra y seas de bendición. Lo contrario a la honra es la deshonra. ¿Cuántos dicen wow? Amén. Lo opuesto es la deshonra. Y la palabra es átima. ¿Qué es átima? Es no valorar, tratar como algo común y tratar como algo ordinario. Entonces, evidentemente, cuando nosotros no honramos, ¿qué hacemos? Deshonramos. Y cuando nosotros deshonramos, significa que no valoramos. Significa que tratamos a nuestros padres como algo común. Significa que tratamos a nuestros padres como algo ordinario. Y lo que Dios les dice a los hijos es: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, valóralos. Son algo valioso para tu vida. Son algo de valor, de estima. Y yo estaba leyendo esta palabra y los griegos lo utilizaban para referirse a algo de mucho valor como el oro, que era uno de los metales, o es uno de los metales con más valor en el mundo. Y Dios nos dice: tus padres son así. Son algo que tú tienes que, iglesia, que valorar. Que tienen valor. ¿Cuántos padres dicen amén? Dilo fuerte, amén. Entonces yo los voy a valorar como haciéndolos valiosos para mí, no haciéndolos algo común, no pensando que todo el mundo tiene un papá y una mamá y yo como hijo me merezco un papá y una mamá y es algo común, sino que tus padres son algo que valioso. Dile a la persona que tienes al lado: tus padres son algo valiosos, valóralos. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar su presencia contigo,
vamos a valorar sus consejos, nos dice Proverbios, vamos a valorar su disciplina, vamos a valorar su palabra, vamos a valorar sus fuerzas. Y de esa manera nosotros los estamos, ¿qué? Honrando. Si hay un respeto, si hay una obediencia, pero sobre todo hay un valor que le damos a nuestros padres. Hay un valor que nosotros le otorgamos a la presencia de papá y mamá. Hay un valor que nosotros le otorgamos a sus palabras, a sus consejos, a su presencia con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren empezar a honrar a sus padres? Cuando nosotros valoramos, obedecemos, cuando nosotros valoramos, los queremos, cuando nosotros valoramos, los amamos, pero también cuando nosotros los valoramos, no justificamos nuestras acciones por la falta de nuestros padres. No justificamos nuestros errores por lo que recibimos en casa. No justificamos el que yo esté perdido por a lo mejor el desamor de mi padre, el desamor de mi madre, sino todo lo contrario. Buscamos valor en nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte algo, si hoy te está yendo mal y no estás prosperando, quizás se deba porque no estás honrando. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y tus días sean alargados. Es un principio. Si tú dices, ¿por qué no me va bien como hijo, como hija? Empieza a valorar a tus padres, empieza a honrarlos y verás que de seguro te va a ir mejor. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 17:6 nos remata esto acerca de la honra a los padres. Sobre el valor que le damos a los padres, nos dice, los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Te lo quiero volver a leer. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Tú podrías pensar que es al revés, los hijos son el orgullo de sus padres. Y la Biblia también nos dice que los padres son el orgullo de sus hijos. Y ahí está el valor, en que tú te sientas orgulloso de tus padres, en que tú te sientas orgulloso de la educación que te dieron, de la instrucción que te dieron, de la disciplina que te dieron o que te están dando. Y digas, esos son mis padres. ¿Cuántos hijos pueden decir eso? A ver, ¿lo puedes decir? Dile, hermano, a lo mejor ya no tienes a tus padres aquí, pero dile, esos son mis padres, siéntete orgulloso de ellos, dales valor, dales honra, y que podamos decir, mis padres son mi orgullo. Amén, y yo lo honro. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir o podemos ver que los hijos son la bendición de Dios para los padres, y que los padres son el orgullo de los hijos. Nos los muestra la Biblia. Amén. A través de esto yo te quiero animar, iglesia, a que tu corazón sea sanado. Yo te quiero animar a que dejes los problemas y los entregues a Dios. A lo mejor estás teniendo problemas con tus papás o problemas con tus hijos. Sea la edad que sea, siempre hay problemas. Pero la Biblia nos muestra algo importante. Es la honra de los hijos a los padres, es el amor y el cuidado de los padres a los hijos. Y Jesús nos dice, una casa dividida no va a prosperar. Una casa en pleitos, una casa en problemas, es más fácil que sea destruida. ¿Cuántos saben que es tiempo de terminar con esos problemas, con esos pleitos? Para que la casa permanezca. Amén. Para que la casa permanezca. Entonces, como hijos, ¿qué hacemos? Valoramos, damos honra, obedecemos, seguimos instrucciones. Como padres, ¿qué haces? Amas a tus hijos, los instruyes, oras por ellos, rompes maldiciones. Rompes maldiciones en ti para que no le lleguen a tus hijos, en tus generaciones. Y la casa se mantiene en pie. Amén.
Esa mujer de la que te hablé al principio, su nombre fue Rahab. Su historia la encontramos en Josué 2. Josué 2 en adelante tú puedes leer cuando el pueblo de Dios iba a conquistar Jericó, manda a 2 espías. Nos menciona la Biblia. ¿Sí fueron 2? ¿O no menciona el número? 2 espías. Y estos espías se quedaron en la casa de Rahab. Rahab no conocía de Dios, no era cristiana, no era del pueblo de Israel. Rahab era una prostituta. Y dice la palabra de Dios que su casa estaba en los muros, cerca de la puerta de Jericó. Jericó era una ciudad y estaba rodeada por muros. Por eso se conoce como los muros de Jericó, que cayeron para que el pueblo pudiera acceder a la tierra. Pero esta mujer fue inteligente. ¿Cuántas mujeres inteligentes hay aquí? Amén. El pueblo de Jericó ya había escuchado de lo que Dios había hecho con Israel. Ya había escuchado cómo los había libertado de Egipto, cómo había abierto el mar y el pueblo pasó en seco. Escuchó lo que hizo con otros reyes y cómo les entregó las tierras y los bienes. Y esta mujer pensó y dijo: yo voy a guardar estos espías. Y cuando guarda estos espías, las autoridades de Jericó se dan cuenta y van a esta casa de esta mujer y dicen: saca a esos espías porque sabemos que han venido. Y esta mujer los esconde. Los esconde y nos menciona la Biblia que los saca por su casa, por el muro, y les da instrucciones, pero les pide algo y les dice: así como yo fui buena con ustedes, prométanme que ustedes van a ser buenos conmigo y con mi familia cuando conquisten Jericó. Prométanme que no van a tocar sus vidas. Y los espías le dijeron: está bien, vamos a prometerte que si tú no nos delatas, cuando tomemos Jericó, todos los de tu familia que estén en esta casa serán salvos. No vamos a tocar sus vidas. ¿Y qué crees que pasó? Como dijeron, fue hecho. El pueblo de Dios toma Jericó, las murallas caen, entran, toman posesión de la tierra, pero a esta mujer y a su familia dentro de esa casa no la tocan. Los espías le dijeron: esta es la señal, pon un cordón rojo en tu puerta y todos los que estén dentro de esa casa de tu familia no van a ser tocados. Y esta mujer salvó ¿a quién? A su familia. Nos menciona la Biblia que no fue ella, no sé si tenía hijos o no, sino que fueron sus padres, fueron sus tíos, fueron sus familiares. Amén. Salvó a toda su familia. El segundo hombre del que te contaba lo encontramos en Hechos. Tú puedes leer la historia en Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Nos menciona que Pablo y Silas, en un viaje misionero, se encuentran con una mujer que adivinaba. Era una esclava. Y ellos la liberan del demonio. Entonces a ellos los meten a la cárcel por liberar al demonio de adivinación de esta mujer, porque sus amos ya no iban a cobrar. Al estar en la cárcel, ¿cómo crees que estaban ellos? Alegres. Nos dice la palabra de Dios que estaban encadenados de pies y encadenados de manos, pero ellos estaban cantando, estaban orando, estaban alabando a Dios. Y especifica la Biblia que los presos escuchaban cómo ellos adoraban a Dios. De repente viene un temblor, hizo que la prisión se moviera, los cimientos, y nos indica la palabra de Dios que todas las puertas fueron abiertas y en todos los presos fueron libres de las ataduras. Entonces el carcelero que estaba al cuidado de estos presos, al ver que las puertas estaban abiertas, cree que los presos escaparon. Nos dice que toma la espada, estaba a punto de suicidarse, pero Pablo le dice: no lo hagas porque todos estamos aquí. Nadie se ha escapado, nadie se ha ido. El carcelero va, pide luz, pide una linterna, va a donde estaba Pablo y Silas y cae rendido, porque no puede creer tanto poder de Dios. Imagínate esto: estar a punto del suicidio, dejar a su familia tal vez sin sustento,
porque evidentemente al estar el cuidado de estos presos iban a cobrar su vida de todos y cada uno de esos presos. Él dice qué es lo que debo hacer. Y acompáñame a esta cita que lo encontramos en Hechos 16, 31, 32. Hechos 16, 31, 32 nos dice: ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. En la versión 60 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? No importa si eres chico, si eres grande, si eres papá, si eres mamá, si ya tus hijos son grandes. No importa si tus papás no vienen a la iglesia. No importa si eres la primera generación que conoce de Cristo. La primera generación que es hijo de Dios. Lo que puedes hacer es creer. Creer en el Señor Jesús. Pero ojo, no podemos equivocarnos al darle la interpretación a esta palabra y decir que si yo creo, mi familia automáticamente es salva. Porque la palabra de Dios nos muestra que la salvación es personal. Lo puedes encontrar en Romanos 10, 9, 13. Nos dice que con el corazón se cree para ser justificados de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, de todo lo que cometimos, pero con la boca se confiesa para salvación, para que seas salvo. Y esto es lo que yo te decía al principio. Por más que tú quieras poner las palabras en tus hijos para que sean salvos, no lo puedes hacer. Es decisión de ellos. Es por eso que es importante que instruyas a tu hijo desde pequeño. Por más que quieras poner las palabras de salvación en tus padres y decirle al Señor, Señor, ocupa mi boca como si fuera su boca, no lo puedes hacer porque ellos tienen que creer. Pero hay algo que nos muestra este versículo y es que cuando nosotros creemos, tenemos que creer para salvación de mi familia. Creemos para nuestra salvación, como ya vimos. Pero mi fe tiene que llegar más allá. Mi fe no solo puede salvarme a mí, puede salvar a mi familia. ¿Cuántos lo creen? Es la fe que el Señor ha puesto en nosotros. De decir, sí, sé que mi hijo, mi esposo, mi esposa, mis padres tienen que creer en su corazón y tienen que confesarlo, pero yo sé que el poder de Dios los puede alcanzar. Yo sé que el poder de Dios puede transformarlos, por más renuentes que estén, por más que digan que no quieren entregar su vida, que nunca van a ir a la iglesia, que nunca van a conocer de Dios. Por más que a lo mejor su situación económica esté bien y ellos digan, no, pues yo estoy bien, no necesito nada, no necesito ir a la iglesia, no necesito de tu Dios. Mi fe me dice que ellos pueden ser, ¿qué? Alcanzados, salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tu fe como hijo, ¿qué puedo hacer como hijo? Creer que tus padres pueden ser salvos. ¿Qué puedo hacer como padre? Creer que tus hijos pueden ser salvos y que tu fe los va a alcanzar. Amén. ¿Qué puede ser como esa mujer Rahab que solo con escuchar lo que Dios hizo creyó? ¿Qué puede ser como este carcelero que solo con escuchar los cánticos de Pablo y Silas y ver ese temblor y ver cómo permanecían ahí, creyó? Tanto fue su fe que dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero ser salvo. Y vino la acción. La acción que fue, llevó a Pablo y a Silas a predicarles a su familia. Y nos indica al final de estos capítulos, de estos versículos, que toda su familia creyó y fue salva. Se bautizaron. Amén. ¿Qué puedes hacer por tu familia? Tener fe de que Dios la puede salvar. Tener fe de que Dios puede romper cadenas. Tener fe de que esa enfermedad no va a llegar a tus hijos, no va a llegar a tus nietos, no va a llegar a tus bisnietos. Creer que el vicio se acaba ahí, donde lo estás cortando, porque estás amando, porque estás obedeciendo, porque estás creyendo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Dile a tu hermano, no te mates, cree, serás salvo y tu familia será salva. Amén. Y ese es el plan de Dios para las familias, iglesia. Como veíamos anteriormente, a lo mejor nuestra familia no es perfecta. No es a lo mejor la familia que quisieras tener. Hay problemas, hay situaciones que escapan de las manos, hay enfermedades, hay vicios, hay malas experiencias. Pero la Biblia nos muestra que un hombre y una mujer salvaron a toda su casa. Y yo quiero creer que tú puedes ser el que pueda salvar a toda tu familia. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero creer que Dios me va a escoger a mí para ser de bendición a mi familia. Yo quiero creer que Dios te va a escoger a ti y te ha escogido a ti para que seas de bendición a tus hijos, a tus nietos, a tus padres, a tus abuelos. Y todos sean salvos. Dile al Señor, aumenta mi fe. Amén. Creo y yo estoy aquí porque creo en el Señor Jesús, pero no creo que pueda salvar a mi familia. Entonces dile al Señor, aumenta mi fe. Yo vi que estos hombres creyeron y por su fe salvaron a su familia. Yo quiero ser esa persona que por creer salve a su familia. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a empezar a declararlo en esta mañana, en esta tarde ya. Que lo que el Señor ha dicho, así será. Amén. Que lo que Dios ha declarado sobre ti y ha pensado sobre ti y tu familia va a ser hecho. ¿Lo puedes creer, iglesia? Entonces vamos a declararlo. Levanta tu voz, empieza a declarar hoy por tus hijos, empieza a declarar hoy por tus padres, empieza a declarar hoy por tu familia. Y vamos a hacer de esta oración una oración de clamor en el cual pidamos por las familias de los que estamos representados aquí. Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú nos indicas, Señor Jesús, que si creemos en ti, tú nos vas a salvar a nosotros, Señor. Pero si aún creemos más, Padre, tú vas a salvar a nuestra familia. Hoy pido, Señor, por la familia de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra familia, tú conoces los padres, tú conoces los hijos, los hermanos, Señor.